Capítulo 156. Oh, ahí viene. Marre respondió alegremente a Ko, a quien se podía ver nerviosamente inquieto. Tenía miedo de que Aiden se hubiera metido en algún tipo de problema. Después de todo, los examinadores no eran conocidos por ser misericordiosos. Las personas que iban a hacer un examen a menudo quedaban lisiadas, si es que conseguían volver. Entonces, ahora que también notó que la puerta lateral se abría y el chico tranquilo salía, suspiró aliviado. Al mirarlo, Ko se sorprendió un poco ya que no pudo ver rasgaduras en su ropa ni ningún tipo de daño. Era como si no peleara en absoluto, lo cual era claramente imposible. Aiden. Ven aquí. Marre saludó alegremente a Aiden, quien respondió con una sonrisa amistosa y caminó casualmente hacia ellos. Tan pronto como llegó, Marre comenzó su bombardeo de preguntas. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Está todo bien? ¿Necesitas alguna curación? Fue justo ahora que registró que el chico frente a él lucía completamente ileso, ni siquiera su cabello parecía alborotado. Asombrada por este hecho, hizo otra pregunta. ¿Por qué pareces completamente bien? ¿No peleaste en absoluto? Aiden sonrió en silencio y esperó a que la chica tomara un respiro y se detuviera antes de comenzar a responder con calma. Cálmate, Marre, no pasa nada, peleamos. Yo era un poco más fuerte que ellos, eso es todo. La persona de la bata con capucha dijo que había pasado. Ah, eso está bien. Bueno, entonces dame un momento, déjame ir atrás y confirmar los siguientes pasos. Un momento, ¿vale? No vayas a ningún lado. Al escuchar la respuesta de Aiden, su expresión se volvió aún más brillante y se volvió hacia la puerta de la oficina detrás del área de recepción. Ella salió corriendo lo más rápido que pudo, sus últimas palabras fueron gritadas cuando ya estaba en la puerta justo antes de que su esbelta figura desapareciera en los pasillos de la oficina. Volviéndose hacia Ko, que estaba en silencio a su lado, notó la conmoción total que se reflejaba en su rostro y la incredulidad que era visible en sus ojos. ¿Está todo bien? Aiden preguntó con el mismo tono tranquilo con el que se dirigía a Marre. Primero, Ko ni siquiera pudo responder, miró al joven frente a él como si fuera una especie de monstruo. Después de unos segundos, finalmente logró reunir suficiente fuerza de voluntad para expresar el único pensamiento que seguía resonando en su mente. ¿Sé cómo estás bien? A Aiden no le importó la pregunta, podía sentir que no había mala voluntad dirigida hacia él. Cole estaba realmente preocupado por él cuando entró y quedó desconcertado por el resultado. Luchamos, pero yo era más fuerte y más rápido. Ya viste la fuerza que poseo cuando golpeé esa extraña barrera de energía alrededor de la mansión embrujada, así que no debería sorprenderte tanto por este resultado. Solo ahora Ko pareció calmarse. La vergüenza apareció en su expresión, desvió la mirada y miró al suelo. Nerviosamente se rascó la nuca. Ejeje, sí, eso es cierto. Lo siento, solo estaba nervioso, porque sufrirías como todos los demás bajo sus manos. No te preocupes por eso. Me di cuenta de que esos tipos eran fuertes, más fuertes que el aventurero promedio. Aiden respondió con una sonrisa amistosa. Luego, mientras miraba la puerta cerrada de la oficina en la parte de atrás donde Marre se fue hace unos momentos, con una mirada pensativa se preguntó. Simplemente no entiendo, ¿por qué ese tipo me convirtió en rango 2 inmediatamente? No hice nada especial. Al escuchar sus palabras, Ko casi se cae de espaldas. Con la boca abierta y los ojos muy abiertos, miró a Aiden con aún más sorpresa que antes. ¿Qué acabas de decir? Preguntó tartamudeando. Aiden miró a Ko con sorpresa. Solo dije, no entiendo por qué esa figura encapuchada dijo que ahora soy un aventurero de rango 2. Solo quería registrarme, pero por alguna razón inmediatamente me ascendió. No lo entiendo, no lo hice. Ni siquiera muestro nada especial. Eso es. Ko parecía haber visto un fantasma, tropezó y cayó al suelo. Apuntando con sus dedos temblorosos al chico, exclamó con una mezcla de sorpresa y miedo en sus ojos. ¿Ese qué eres? ¿Sé cómo?
Eso nunca había sucedido antes. ¿Estás bien? ¿Por qué estás temblando? ¿Algo te asustó? Aiden estaba desconcertado, no sabía por qué Ko reaccionó de esta manera. ¿Por qué era tan importante el hecho de que estuviera ileso? ¿No debería ser todo esto solo una prueba para medir la fuerza de la persona? Nadie se ha convertido en rango 2 tan pronto como se registra. No tienes experiencia, no tienes idea de cómo funciona el sistema y no tienes créditos a tu nombre. En pocas palabras, no puedes ser un rango 2. Es imposible. Ahora entendía el motivo de la aparentemente extraña reacción de Ko. La recompensa que obtuvo fue simplemente demasiado excepcional, iba en contra de las reglas del gremio. Sin embargo, cuando pudo sentir que se acercaba una señal de vida familiar, simplemente sonrió y asintió hacia la ventana. Si no me crees, escuchemos a Murray para que regrese. Justo cuando Aiden terminó sus palabras, la puerta trasera se abrió y Murray regresó corriendo, con una pila de papeles en las manos. Tenía una expresión sonrojada. Cuando regresó al escritorio, levantó el dedo índice derecho tratando de recuperar el aliento antes de comenzar a informar nerviosamente a los chicos. Aiden, jadeo jadeo, recibí noticias de la gerencia. Jadeo. Está bien, tómate tu tiempo, no tenemos prisa. Aiden sonrió, tratando de calmar a la chica. Desafortunadamente, no obtuvo la reacción que esperaba, en cambio, la chica sonrojada se puso aún más nerviosa, se movió nerviosamente, evitando miró al suelo y sus mejillas se pusieron de un rojo brillante en el proceso. Aiden no podía entender sus extrañas reacciones en absoluto, a diferencia de Ko, quien le devolvió la sonrisa con aire de suficiencia. Al final, Aiden sacudió sus hombros con impotencia y decidió esperar a que Murray se calmara. Después de aproximadamente un minuto, finalmente logró recomponerse. Con un leve color rosado en sus mejillas, tosió y continuó con una frialdad forzada en su voz. Entonces, Aiden, recibí la noticia de la gerencia de que has aprobado tus exámenes. Además, alteró su mirada entre los dos chicos como si tratara de leer algo en sus reacciones. Mientras Aiden permanecía tranquilo y no tenía ninguna reacción visible, el otro chico, Ko, ya estaba mirando con ojos expectantes, como si solo estuviera esperando confirmación de algo. Aiden, me ordenaron específicamente registrarte como un aventurero de rango 2. Honestamente, no entiendo por qué o qué hiciste allá atrás que los hizo tomar una decisión tan extraña, pero sin embargo, ahora puedo darte la bienvenida oficialmente como el miembro más nuevo, así como uno del grupo de élite de aventureros del gremio de aventureros de Igrove. Sacó el papel superior de la pila que trajo y se lo entregó a Aiden. Aquí están sus detalles de registro. Su tarjeta de gremio requerirá un día, y ahí es cuando podrán elegir misiones y unirse o crear grupos también. Luego tomó otro papel, ese era el mapa de la ciudad, con varios edificios rodeados por un círculo. Y este es el mapa de todas las posadas con las que estamos en contacto. Si mientras tanto necesitas alojamiento, no dudes en ponerte en contacto con estos establecimientos, te darán un precio con descuento. Al mirar el mapa, notó varios edificios rodeados y marcados con sus nombres, como Lionhead, Swords and Shields, etc., ninguno de estos nombres le resultaba familiar. Mientras miraba el mapa, notó que había otro edificio marcado con tinta de diferente color. Si bien el resto parecía provenir del mismo bolígrafo, este último, a juzgar por la forma, estaba marcado apresuradamente, con una tinta diferente, azul. Al mirar a la niña, Aiden notó algunas manchas azules en el borde de las mangas de su vestido. Supuso que lo había hecho ella, mientras que los demás podrían haber sido marcados por una persona diferente, tal vez por esa extraña figura encapuchada que presenció su pelea. Murray, ¿puedo preguntar cuál se supone que es este último edificio? No hay ningún nombre al lado. ¿Es eso también una posada? Preguntó con una mirada honesta e inocente. ¿Eso? Al escuchar la pregunta, Murray se puso nerviosa una vez más y comenzó a inquietarse aún más que antes. Su cara una vez más se puso roja como un tomate y no podía levantar la vista del suelo.
Aunque planeaba explicar e incluso inventó una excusa viable de por qué marcaría ese edificio específico, ahora, al enfrentarse a la pregunta que practicó en el camino, no podía hablar. Al ver su estado de impotencia, Cole ya tuvo una idea. Decidió ayudarla y habló. Aiden, creo que esa es su casa. Capítulo 157. Para cuando los primeros rayos anaranjados del sol de la mañana se asomaron por la ventana e iluminaron el piso de madera, el actual ocupante de la habitación ya estaba levantado y sentado en el medio de la habitación en posición de loto. A medida que el rayo de luz se acercaba lentamente y daba luz a la parte superior del torso semidesnudo, las pequeñas gotas brillantes de sudor que cubrían su cuerpo. Las pequeñas y relucientes gotas de sudor que cubrían todo su pecho desnudo reflejaban el singular rayo de luz. Tenía los ojos cerrados y una expresión tranquila y serena en el rostro. Si alguien no iniciado hubiera podido mirarlo, podría pensar erróneamente que es un bicho raro que duerme de esa manera y estaría gravemente equivocado. El niño estaba en un profundo estado de meditación que mantuvo durante varias horas. Se despertó antes del sol y estuvo meditando desde entonces. Sintiendo el calor de la iluminación en la que se bañaba el sol de la mañana, sus párpados cerrados se abrieron lentamente, revelando los iris dorados y la esclerótica lechosa. Su expresión normalmente tranquila quedó desfigurada por la pequeña curva descarada en los bordes de sus labios. Quedó bastante satisfecho con los resultados de su breve meditación. Miró una vez más la pantalla de caracteres de la interfaz de su sistema, mientras la pequeña curva se convertía en una sonrisa más amplia y satisfecha. La mediación terminó. Tiempo efectivo invertido, 02 horas 25 minutos 53 segundos. Experiencia adquirida, 8753 XP. Se acercaba cada vez más al siguiente umbral para subir de nivel su poder del alma. Actualmente, tenía el siguiente aspecto. Poder del alma, 1100, nivel 2, 9503, 100 XP. Aunque subir de nivel no necesariamente aumentaría el grupo en sí, en cambio, si fuera como antes, proporcionaría un salto cualitativo. Podría utilizarlo mejor, usando menos para mantener sus habilidades más costosas, al mismo tiempo que proporcionaría un aumento significativo en el poder de sus artes marciales místicas, ya que lo utilizaría directamente. Podía hacer sus patadas y golpes más rápidos y al mismo tiempo tener aún más fuerza. Su único pequeño problema fue el hecho de que al meditar no podía ganar puntos para su grupo genérico. Además de aumentar el nivel de sus habilidades, también quería saber qué significaría si aumentara sus propios niveles. Hasta ahora, cada nivel le dio un pequeño aumento en sus atributos y poder del alma. Sin embargo, no tenía idea de qué pasaría si alcanzara ese máximo de 100. ¿Qué podría pasar? De vuelta en Pocket World, le preguntó a Enya varias veces, pero ella nunca respondió, ni pudo consultar directamente al sistema sobre nada relacionado con eso. Era un completo misterio. Solo tenía una vaga sensación de que alcanzarlo sería importante para él. Levantándose, el primer destino de Aiden no era salir de la habitación y bajar a desayunar, sino dirigirse a la puerta lateral que conduciría a una sala de limpieza más pequeña. Aunque también se podría llamarlo y usarlo como armario, ya que los únicos dos muebles que había en él eran una tina de madera de tamaño moderado que el personal llenaba con agua todos los días y que podía usarse para sumergirse en ella. Y un pequeño inodoro también de madera que parecía un cubo grande con algunas tablas adicionales colocadas en la parte superior creando un asiento tosco. La parte inferior estaba encantada y transportaría toda la entrada a otro lugar que no necesitaba ningún tipo de investigación. La bañera también tenía un pequeño mango de madera en el lado derecho que contenía jabón. Caminando sobre Aiden, quien ya se había quitado la ropa interior, entró lentamente en la bañera y se dejó sumergir en el agua aún tibia. Gracias a algunos encantamientos fáciles, la bañera podía mantener la temperatura durante un día completo, de ahí el motivo de las recargas diarias. Después de aproximadamente media hora, la puerta lateral se abrió de nuevo y salió Aiden, limpio y renovado. Ya tenía encima su habitual atuendo de lino, sencillo y de aspecto barato. Dejó su largo cabello color ébano suelto sobre sus hombros, que lucía aún más brillante de lo habitual después del baño matutino.
Mientras caminaba hacia la puerta principal de su habitación, sus pensamientos volvieron a los eventos de ayer y no pudo evitar sonreír y negar con la cabeza. Todavía tengo mucho que aprender, murmuró para sí mismo mientras las imágenes de ayer resurgieron en su mente. Asterisco 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 de vuelta en el salón del gremio, la noche anterior asterisco asterisco asterisco. Después de notar que un lugar en el mapa que le dieron estaba rodeado con tinta diferente, no pensó en ello y quiso preguntar el motivo. Su primer pensamiento fue que probablemente se trataba de otra taberna potencial que tal vez la gerencia pasó por alto o algo por el estilo. Sin embargo, la niña, Mary, tuvo una reacción muy extraña ante su pregunta. Ella comenzó a inquietarse, la sangre parecía colorear sus mejillas y simplemente no podía expresar una sola oración correctamente. Su estado de nerviosismo era un completo misterio para él. No ayudó en absoluto a resolver el misterio detrás de sus acciones cuando Cole reveló que el edificio era su propia casa y no una taberna. ¿Por qué marcaría eso? ¿Tenía alguna cama vacía que quería ofrecerle en caso de que ninguna de las tabernas y posadas fuera adecuada? Aiden miró a Cole con una mirada inquisitiva antes de girar la cabeza y mirar a Mary, cuyo rostro estaba muy rojo y, por lo que parecía estar al borde de las lágrimas. ¿Es esa tu casa, Mary? Aiden preguntó con la misma mirada inquisitiva mientras señalaba el círculo a su lado en el mapa. El edificio estaba a solo unas cuadras del edificio del gremio, lo que lo convertía en el segundo lugar más cercano para pasar la noche. Ese sí. Un susurro manso, apenas audible, salió de la boca cerrada de Mary después de un poco de lucha. Ella desvió la mirada, ni siquiera podía mirar en dirección general a Aiden. Incluso el suelo parecía un poco aterrador en este punto. En este momento, estaba tan avergonzada de sus propias acciones que si pudiera encontrar un lugar con gusto se enterraría y se escondería. ¿Por qué hizo algo como esto? Ella nunca se comportó de esta manera. 3. Q quería té que. Tartamudeó con la misma voz mansa. Se detuvo, respiró unas cuantas veces y exhaló lentamente antes de continuar con un poco más de fuerza de voluntad, pero todavía bastante débil en comparación con su actitud alegre anterior. En caso que quieras, tengo una habitación libre. Podrías, usar, va. No pudo continuar y empezó a temblar. Con las piernas temblorosas, dio un paso atrás detrás del mostrador y al momento siguiente cayó de trasero. Escondió su rostro entre sus palmas, sin atreverse a mirar el hermoso rostro del chico. Al ver sus acciones y comportamiento extraño, Aiden no supo qué hacer o decir. ¿Fue grosero en algún momento? ¿Debería haber hecho algo? ¿Estaba bajo algún hechizo o efecto? No podía entender por qué ella se comportaba de esa manera. Se rascó la nuca mientras miraba al chico sonriente a su lado con una expresión impotente. ¿He hecho algo? Solo pudo preguntarle al chico, ya que él mismo no pudo encontrar ninguna respuesta. Ko negó con la cabeza, pero la sonrisa no abandonó su rostro. No, Aiden, no lo hiciste. Si no entendiste sus intenciones, entonces no tiene sentido explicarlo. Esta es una pregunta a la que tú mismo debes encontrar la respuesta. Liberando el mapa del agarre de Aiden, Ko lo extendió y lo miró. Al revisar los pocos edificios marcados más cercanos, sus ojos finalmente se posaron en uno que conocía. Aquí, este. De Sodite. Son baratos, tienen comidas bastante buenas y el servicio en sí es mejor que el de la mayoría. Casualmente es el mismo donde estoy yo. Al escuchar sus palabras, Aiden comprobó el edificio marcado que Cole estaba señalando. No era el más cercano, pero tampoco demasiado lejos, un poco más cerca del mercado que el salón del gremio, pero aún así era manejable. Como no tenía información sobre ninguno de estos establecimientos y no tenía motivos para no confiar en sus palabras, Aiden aceptó rápidamente. Antes de irse, sin embargo, miró a la chica que todavía sollozaba sentada en el suelo detrás del mostrador. Ella siguió murmurando algo que Aiden no pudo entender, incluso mientras él intentaba concentrarse. La mayor parte de lo que murmuró fueron tonterías poco inteligentes. La única frase que pudo entender, y solo porque se repitió una y otra vez, fue, estúpida, estúpida Mary, ¿qué estás haciendo?
Probablemente ahora piensa que eres un asqueroso. Sin estar seguro de qué hacer o decir, Aiden suspiró e intentó recordar sus interacciones con Lily cuando ella estaba molesta o triste. Al final, solo sonrió impotente y habló con el mismo cuidado y calidez en su voz cuando intentó consolar a su hermana. No estés triste, Mary, no hiciste nada malo. Iré por ahora, pero espero poder verte más mañana, realmente disfruté hablar contigo. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la salida con Ko, todavía sonriendo, siguiéndolo rápidamente detrás. Cuando se fue, Mary finalmente dejó de sollozar y, detrás del olfateo, se escuchó una risita infantil. Principalmente para sí misma, murmuró con una amplia sonrisa en su rostro todavía sonrosado. Ejeje, dijo que disfrutaba hablar conmigo. Capítulo 158. Mientras caminaba hacia las escaleras, un olor agradable golpeó los sentidos de Aiden. Este saludo celestial provocó que una pequeña sonrisa de satisfacción apareciera en su rostro, mientras se acercaba a las escaleras y bajaba lentamente, asegurándose de disfrutar cada segundo que podía. No era un gran gourmet, el gusto no era tan importante para él. Por lo general, simplemente escogía el alimento que le proporcionaba el mayor beneficio. Aún así, ahora incluso él se sintió tentado. Podía oler una variedad de carne asada y a la parrilla, lo que le desafiaba a no empezar a babear en ese mismo momento. Al llegar a la mitad del camino, se reveló una escena diferente frente a sus ojos a la que vio anoche. Las mesas estaban llenas, pero en lugar de una jungla de tazas con diferentes niveles de líquido contenidos dentro de sus paredes circulares de madera o vidrio, había un mar de platos con platos de desayuno calientes, frescos y humeantes. En la esquina derecha, cuando la figura lo vio, saltó y comenzó a saludar con entusiasmo en su dirección general. Sus gritos fueron absorbidos por las fuertes tonterías de los otros residentes, pero no fue tan difícil adivinar que estaba gritando su nombre y pidiéndole que viniera. Asintiendo ante la petición, Aiden bajó las escaleras y casualmente se dirigió hacia el joven que todavía lo saludaba con entusiasmo. Al cruzar la planta baja, Aiden notó que la mayoría de las mesas tenían el mismo plato encima, un par de salchichas humeantes de color marrón brillante, con algunos frijoles fritos y puré de papas. Aunque las salchichas parecían bastante pequeñas, también parecían maduras y jugosas. Además, era el culpable del increíble deleite que podía oler desde el piso de arriba. Cuando Aiden llegó al escritorio, el hombre, Ko, lo saludó con una brillante sonrisa en su rostro. Buenos días, Aiden, ¿dormiste bien? Te pedí el especial de la casa, eso es lo que casi todo el mundo pide para el desayuno. Espero que no te importe. No, está bien. Aiden respondió con una sonrisa mientras tomaba asiento frente a Ko. Mientras se sentaba, volvió a escanear casualmente la planta baja. Este lugar está lleno una vez más. ¿Es esto normal? Sí, este lugar tiene una de las mejores comidas de la ciudad. La gente viene aquí solo para comer. Incluso las familias. Solo echa un vistazo allí. Ko respondió mientras señalaba con la cabeza hacia una mesa cercana. Siguiendo su señal, Aiden miró hacia la mesa, donde una familia de 4 personas, un hombre de mediana edad con un poco de sobrepeso, cabello canoso y bigote, estaba disfrutando de su desayuno con su canosa esposa de mediana edad y con sus 2 hijos. Niños. Ambos estaban disfrutando del mismo plato que para entonces Aiden estaba seguro era el plato característico del lugar. Ya veo. Para ser honesto, al menos, la comida huele bien. Aiden habló mientras apartaba los ojos de la familia y se volvía hacia Ko. ¿Verdad? Estoy absolutamente seguro de que te encantará. Ko le respondió, y mientras miraba hacia adelante, sus ojos brillaron. Mira, ya viene. La siguiente media hora transcurrió mientras ambos disfrutaban de su desayuno mientras conversaban amistosamente. Aunque la comida sabía muy bien, sus valores energéticos parecían relativamente bajos, mucho más bajos de lo que Aiden estaba acostumbrado. Aún así, el sabor era realmente bueno, por lo que Aiden no quedó tan decepcionado. Durante el desayuno, Aiden también conoció un poco más al chico bajo de cabello castaño. No era nada especial, era el típico granjero de pueblo.
Era originario de un pequeño pueblo cercano. Sus padres tenían una pequeña granja, con un campo modesto que les permitía ganar lo suficiente para sobrevivir durante todo el año. Si bien su padre esperaba que él asumiera el mando cuando envejeciera, Ko nació bajo una estrella diferente. Siempre miraba a lo lejos, mirando el bosque místico que cubría miles y miles de kilómetros y era un hito importante no solo del reino sino incluso del continente. Pasó largas noches, mirando y suspirando mientras se imaginaba tomando las botas de cuero y emprendiendo su propio viaje. Su deseo nunca cesó y, finalmente, después de un debate de ida y vuelta, sus padres aceptaron que viniera a la ciudad y probara esta vida. Llegó hace algún tiempo y luego de registrarse intentó unirse a varios partidos sin mucho éxito. Lo bueno es que aún así logró completar algunas de las misiones más fáciles y obtuvo una cantidad mínima de puntos en su tarjeta aún nueva. Todavía estaba bastante lejos de alcanzar su sueño de convertirse en un aventurero de rango 2. Cuando sus platos se vaciaron y bebieron una taza de agua, Ko miró a Aiden una vez más. Este chico, desde que se conocieron, parecía de buen carácter y era increíblemente atrevido y amigable con él. Aiden todavía no podía entender qué lo impulsó a venir y acercarse a Aiden de la nada, pero mirando hacia atrás, ya no le importaba. También podía entender por qué Ko se asustó tanto después de escuchar que lo ascendieron al rango 2 desde el principio. Aún así, no se puso celoso y nunca albergó malos pensamientos contra Aiden, de lo contrario, podría detectarlo con la ayuda de su sistema. Entonces, ¿cuál es tu plan hoy, Aiden? Preguntó Ko, notando de repente el silencio del chico. Sacado de su ensoñación por la pregunta de Ko, Aiden sacudió ligeramente la cabeza y miró hacia la puerta. La imagen de la extraña figura encapuchada pasó por su mente mientras respondía con una mirada pensativa. Tengo que regresar al gremio para obtener mi tarjeta y reunirme con cierto individuo. Después de eso, miró a Cole y permaneció en silencio por unos segundos, antes de revelar una pequeña sonrisa, mientras continuaba. Después de eso, si quieres, podemos formar equipo y elegir una misión juntos. Solo si no te importa, por supuesto. Cole no pudo responder de inmediato, recibió tal shock por sus palabras, que solo pudo mirar fijamente como si no pudiera decidir si todavía estaba soñando o no. ¿En serio? Tartamudeó después de un rato. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Aiden asintió con una sonrisa amistosa. Somos amigos, ¿no? Al escuchar esto, Ko casi lloró de felicidad. Después de toda la lucha por la que pasó, finalmente hizo un amigo. Cuando vio a ese niño extraño que parecía perdido y contemplaba la mansión encantada, dio un salto y decidió confiar en sus agallas por una vez en su vida. No supo en ese momento si era una buena idea o si había cometido un error, pero decidió seguir adelante. Ahora estaba seguro de haber tomado una decisión increíblemente buena. Finalmente hizo un amigo y además fuerte. Sí. Lo somos. Somos amigos, Aiden. Respondió con una visión borrosa mientras las lágrimas comenzaban a acumularse implacablemente en sus ojos. Dentro del Guildhall de Higrove, en el área administrativa, se estaba llevando a cabo una acalorada discusión. Detrás de una gran mesa, la figura vestida de negro y encapuchada estaba sentada y miraba frente a él, donde estaban la figura negra y desarmada que estaba parada a su derecha y el caballero con armadura negra que empuñaba el gran escudo imponente y la espada larga. La figura desarmada tenía una expresión fea mirando a su líder. ¿Pero por qué? Solo dime la razón por la que confías tanto en ese mocoso. No sabemos nada sobre él. Simplemente vino a la ciudad y salvó a algunos granjeros desconocidos mientras casi mata a ese idiota en el proceso. ¿Por qué es eso tan, qué gran cosa es que quieras atraerlo tanto? El hombre de la túnica no respondió y, dado que su rostro estaba oculto detrás de la capucha, nadie podía adivinar sus pensamientos. En lugar de dar una respuesta directa, la capucha se giró y miró al orgulloso caballero armado. La melodiosa voz antinatural y celestial vino de debajo del capó. Dime, ¿qué piensas? ¿Luchaste contra él? ¿Cuál es tu veredicto, mi leal caballero? ¿Crees también que no es digno de mi atención? No, señor. Ese chico es increíble.
Ese golpe tenía un poder increíble, sin embargo, tanto Wright como yo pudimos decir que ni siquiera lo dio todo, y aún así logró romper mi escudo y la espada de Wright. Eso debería ser imposible. El caballero respondió sin emociones. TSK. El hombre calvo solo pudo chasquear la lengua con insatisfacción. Él refunfuñó en voz baja con insatisfacción. Va, ¿a quién le importa? ¿Quién se llamaría izquierda y derecha de todos modos? ¿Qué nombre tan estúpido para tus gemelos? A la izquierda, el caballero con armadura no respondió, pero el hombre calvo aún podía sentir una presencia escalofriante sobre él. Se estremeció y dio un paso hacia la derecha aumentando la distancia entre él y esta aterradora existencia. A la figura encapuchada no pareció importarle la pequeña disputa entre sus hombres. Giró su cabeza encapuchada hacia el hombre calvo. En el momento siguiente, la misma melodía melodiosa salió del capó, formulando su pregunta y al mismo tiempo calmando sus corazones atribulados y agitados. ¿Todavía crees que desperdicié mi atención en ese chico después de escuchar las palabras de mi leal caballero? El hombre calvo no respondió, simplemente desvió la mirada en silencio y miró hacia el suelo. No se atrevió a pronunciar ninguna palabra, sabía lo aterradora que podía ser esta persona frente a él. Capítulo 159. El viaje de regreso al gremio de aventureros transcurrió sin incidentes. Aunque cuando Aiden pasó por la casa encantada, lanzó algunas miradas en su dirección, no detuvo sus pasos. Estaba seguro de que habría una misión para investigarlo y luego podría comprobarlo con toda la autorización que pudiera ser necesaria. Cuando llegó a la casa del gremio y empujó las altas puertas dobles, el mismo vestíbulo abarrotado lo recibió, similar a como estaba ayer. ¿Este lugar siempre está tan lleno?, preguntó mientras la misma multitud lo saludaba. Sí, más o menos. La voz de Cole llegó desde atrás. Palmeando el hombro de Aiden mientras pasaba junto a él, sonrió mientras continuaba. Ven, consigamos tu tarjeta de gremio y consigamos una misión jugosa. Mientras hablaba, ya estaba varios pasos por delante, caminando hacia el tablero de misiones en la pared lateral con pasos apresurados. Al verlo correr hacia adelante con tanto entusiasmo, Aiden sonrió pero no dijo nada. Sus ojos recorrieron la multitud y finalmente se posaron en la chica de cabello castaño y rizado que estaba parada junto al mostrador mirando en su dirección con una mejilla ya sonrosada. Tenía una mirada tímida y no podía resistir directamente la mirada del chico, solo podía robar un par de miradas de vez en cuando. Aiden avanzó y se acercó al escritorio, mientras sus ojos miraban hacia la puerta trasera. En su sistema, ya tenía un poco de esa área trazada, pero después de un tiempo, por alguna razón, su sentido oscuro fue bloqueado. No podía decir si era la misma protección que ya había visto varias veces o algo completamente diferente, pero no podía obtener un mapa completo del diseño del edificio sin importar qué. Al acercarse, le sonrió a la tímida chica, ya roja como la remolacha, y con su voz tranquila la saludó. Hola Mary, ¿cómo estás hoy? ¿Sabes si mi tarjeta está lista? En respuesta, Mary asintió vacilantemente y, antes de que Aiden pudiera preguntar algo más, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera. Solo cuando llegó a la puerta habló. Ese sí. Iré a buscarlo ahora mismo. Dame solo un momento, ¿de acuerdo, Aiden? Aunque lo formuló como una pregunta, no esperaba ninguna respuesta ya que cuando terminó de hablar, su pequeña figura ya había desaparecido en las profundidades de los pasillos sin que Aiden lo supiera. Oye, mira esto, Aiden. Los fuertes gritos de Cole vinieron desde la izquierda. Poco después llegó con 2 trozos de papel agitando el viento en contra mientras corría hacia él. Mira esto. Son geniales y probablemente podríamos hacerlos juntos. Aiden tomó los papeles y comprobó la información que contenían. Ambos eran una misión que les exigía aventurarse fuera de la ciudad. El primero pedía recolectar algún tipo de flor blanca que crece en la orilla del río, y el otro era una búsqueda para recolectar vesículas biliares de una rana extraña. Recoge capullos de flores de hidros. Dificultad. Descripción: necesitaríamos los capullos de flores blancas de la planta hidros que crece junto a la orilla del río en las afueras de la ciudad.
Trae al menos 10 capullos de flores intactos en perfectas condiciones para considerar la misión como completada. Recompensa: 10 monedas de bronce draquileano por pieza. Reúne vesículas biliares de rana del bosque espinoso. Dificultad. Descripción: necesitaríamos las vesículas biliares intactas de Thorny Forest Frog. Necesitamos traer al menos 6 vesículas biliares intactas y en perfectas condiciones para completar esta solicitud. Recompensa: 10 monedas de bronce draquileano por pieza. Al observar las misiones, Aiden tuvo que admitir que, de hecho, eran bastante convenientes para ellos. Parecían relativamente fáciles y, aunque ya le habían dicho lo que significaban las estrellas, no podía saber realmente si serían demasiado fáciles o no. Al final decidió no preocuparse demasiado por eso. Levantando la vista, le dedicó una sonrisa amistosa a Ko. Sí, se ven bien, deberíamos recogerlos. Genial, entonces iré y lo registraré en mí. Cole inmediatamente comenzó a exclamar con entusiasmo y estaba a punto de correr hacia el escritorio del primer asistente libre, cuando Aiden lo detuvo. Sin embargo, antes de ir y registrarlos, espera hasta que regrese. ¿Recuerdas lo que te dije? Todavía tengo que reunirme con los examinadores. Su líder me invitó a una charla ayer. Espera a que regrese y luego podemos registrarlos y tal vez incluso completarlos antes de regresar a la taberna para descansar por la noche. Con solo recordar lo que Aiden le dijo, Ko, avergonzado, se rascó la nuca. Él dio una sonrisa incómoda. Oh, sí. Lo siento, Aiden, lo olvidé por completo. Estaba tan entusiasmado. Ya sabes, mi primera fiesta oficial, y pudimos emprender misiones y esas cosas. Lo siento, te esperaré. Lo haré. Miró nerviosamente hacia los lados, y tras encontrar una mesa vacía, la señaló mientras continuaba. Esperaré en esa mesa. Guardaré estos documentos de misión por ahora, y una vez que regreses, podemos registrarlos con Murray y hacerlos. Con eso, rápidamente escapó a la mesa designada y tomó asiento mientras continuaba agarrando ambos pedazos de papel como si fueran un tesoro precioso. No dejaría que nadie le quitara esas 2 hojas sin importar el medio. Como Murray todavía no había regresado, Aiden escudriñó entre la multitud. Al ver a la gente colorida, a todos los aventureros, una pequeña sonrisa comenzó a curvarse en sus labios. Esta atmósfera, este sentimiento era algo que se dio cuenta de que necesitaba. Aunque solo había humanos y hasta ahora no se había encontrado con otras razas inteligentes, todavía estaba feliz. Podía ver gente con conjuntos completos de cuero, cota de malla y prendas de acero. Espadas, mazas, hachas. Bastones tallados e incluso arcos de todo tipo. Todos estaban ocupados, seleccionando avisos de misiones del tablero y luego discutiéndolos con sus grupos, decidiendo cuál sería su próxima aventura. Esta vida, vivir al límite, comer y vivir solo lo que se ganan. Esta emoción faltaba en su vida. Tenía que admitir que tenía una sed insaciable de este estilo de vida. Aunque la razón principal que lo impulsó a partir solo fue completar la misión principal que el sistema le impuso, y registrarse como aventurero era solo un medio para lograr este fin, puede que no sea tan malo después de todo. Después de todo, ya se encontró con Ko, quien poco a poco fue superando su primera y mala impresión de esta carrera codiciosa. Aiden. Escuchó su nombre pronunciado desde atrás por una voz débil y mansa. Al darse vuelta, se encontró con Murray, quien regresó del área de la oficina con una pequeña tarjeta plateada hecha de algún material desconocido en sus manos. Su rostro, como antes, estaba rojo como una remolacha mientras nerviosamente miraba furtivamente la hermosa expresión de Aiden. Levantando la tarjeta hacia él, Murray continuó con voz nerviosa y débil. Aquí está, Aiden. Tu tarjeta está lista. También ya fue actualizada para reflejar tu estado de rango 2. Ahora, no estoy seguro si ya te lo dijeron, pero ser un rango 2 te da derecho a completar misiones de hasta 2 estrellas de dificultad. O hasta 3 estrellas si te unes o creas un grupo. Aunque te recomendaría que te unieras a uno establecido, ser de rango 2 te convertiría en una buena elección entre todos ellos. Tosió levemente y con un poco más de poder detrás de su voz, continuó.
Además, me informaron que al líder del examinador le gustaría que vinieras a conocerlo ahora si tuvieras tiempo. ¿Me dijeron que ya estabas informado sobre esta reunión? Ella miró hacia arriba con incertidumbre en sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron, ella intentó resistir la presión, pero no pudo aguantar por mucho tiempo y desvió la mirada brevemente. Sí, ese fue nuestro acuerdo ayer. ¿Podrías mostrarme el camino? Aiden preguntó con una sonrisa amable, haciendo que el rostro de Mary se oscureciera un poco más. Sé ciertamente. Sígueme, Aiden. Se hizo a un lado y levantó la mesa para dejar pasar a Aiden. Después de que él se acercó, ella volvió a bajarlo. Respirando profundamente, agarró nerviosa pero decididamente la mano derecha de Aiden y, mientras casi se desmayaba por la vergüenza, corrió hacia la puerta mientras tiraba de Aiden hacia atrás. Ven. Te llevaré a la oficina del líder. Ya te están esperando. Sin darle oportunidad de resistirse, Aiden fue rápidamente arrastrado hacia la puerta trasera de la oficina, su figura desapareció a través de la puerta mientras Mary, ansiosa y avergonzada, tiraba de él con gran impulso. Cuando su figura desapareció de la vista, no se dio cuenta de que un grupo de chicos observaban a Cole desde un lado. Sus ojos no ocultaban la crueldad y las intenciones asesinas mientras miraban al chico de cabello castaño como un pequeño y jugoso objetivo. Capítulo 160. Entra, está abierto. La extraña y celestial melodía llegó desde el otro lado de una puerta. Frente a él, Mary estaba parada de la mano de Aiden. Corrió por los pasillos mientras agarraba nerviosamente la mano del niño y lo empujaba hasta una puerta en particular. Desde fuera parecía completamente normal, de hecho, todas las demás puertas del suelo eran diferentes, de mucha mejor calidad. A juzgar por su aspecto, no se podría pensar que alguien importante se instalaría aquí. Uno estaría más inclinado a creer que era solo un armario o una especie de almacén, y no la oficina del examinador más poderoso, el llamado líder. Respirando profundamente, Mary se dio la vuelta y, a pesar de cómo había actuado anteriormente, miró resueltamente a Aiden a los ojos. Si el fuerte agarre de sus manos no traicionara el nerviosismo y la ansiedad reprimidos de la chica, uno pensaría que ella solo había actuado anteriormente, y esta sería su verdadera yo y no al revés. Mira, Aiden. No sé por qué el líder quería reunirse contigo, pero, por favor, sigue mi consejo y ten cuidado. Esa cosa es increíblemente poderosa y nadie puede adivinar sus pensamientos. Este grupo llegó hace poco y con la más alta autoridad en el gremio, pero aún así, todo huele mal. Algo está pasando en el fondo, y somos demasiado pequeños, demasiado insignificantes para importar. Respiró hondo y lo mantuvo en el diafragma por un momento antes de comenzar a exhalarlo lentamente. Después de medio minuto pareció calmarse visiblemente, continuó mientras jalaba las manos de Aiden al nivel de los ojos y las agarraba con ambas manos. Sé que no te importo y simplemente parezco una chica loca, actuando raro y todo. Aunque no puedo explicar por qué estoy actuando así, no es propio de mí en absoluto. Exhaló de nuevo antes. Continuó. De todos modos, eso no importa ahora. Lo que quería decir es que hagas lo mejor que puedas para mantener la calma y tratar de resistir esa encantadora melodía. Puede atraerte sin que te des cuenta, y antes de que te des cuenta de que ya soy esclavo de eso. Con un tono mucho más tranquilo, ella se acercó y con su mano derecha, él buscó su bolsillo lateral. Un momento después, me sacaron un par de tapones de algodón del color de la mantequilla. Tómelos y póngalos en su oído. Parecen baratos, pero no se deje engañar. Cada uno de nosotros recibió 2 pares de la gerencia el día en que los examinadores nos dijeron que tuviéramos un par de estos en nuestros oídos en todo momento. Miró hacia un lado, presentando su oreja para mostrar que todavía tenía una colocada dentro de sus canales auditivos. No me preguntes los detalles, no tengo idea, pero están encantados. Aiden asintió con una sonrisa amistosa y agarró los auriculares de algodón. Rápidamente se lo insertó en la oreja y lo cubrió con su largo cabello negro, para que quedaran completamente ocultos. Una vez que terminaron, le sonrió a la niña una vez más y, en voz baja, le agradeció. Gracias por toda la ayuda que me has brindado, Mary.
No sé por qué eres tan amable conmigo al punto de ponerte en peligro, pero ten por seguro que recordaré este regalo y me aseguraré de pagártelo algún día. Ahora solo puedo decir que tengo la suerte de tener un amigo como tú. Dio un paso atrás e hizo una leve reverencia para mostrar respeto, y luego, sin esperar respuesta, empujó la puerta y entró a la oficina, dejando a la chica sola con sus mejillas ya rojas como un remolacha y una expresión avergonzada. Se dio la vuelta y siguió mirando en la dirección donde la espalda del niño desaparecía mientras la puerta se cerraba rápidamente detrás de él durante un largo rato, antes de que finalmente suspirara y sacudiera la cabeza. ¿Qué diablos estás haciendo, Mary? Estoy actuando como un idiota. ¿Por qué me volví así? ¿Por qué no puedo pensar cuando estoy cerca de él? Suspiró por última vez, luego se dio la vuelta y se fue, caminando de regreso hacia el salón del gremio. ¿Quién es él? ¿Por qué tengo una reacción tan intensa hacia él? Siguió murmurando para sí misma mientras pronto salía por los pasillos. Al entrar a la sala de la oficina, lo primero que llamó la atención de Aiden fue la simplista mesa de madera que ocupaba la mayor parte del espacio de la habitación. Sobre él se colocaron enormes pilas de papeles que literalmente ocultaban la figura sentada detrás de él. Una única ventana rectangular era la única fuente de luz. No había sillas ni un sofá colocado en la habitación como mueble para ofrecer al invitado que tomara asiento y estuviera un poco más cómodo durante la discusión. Claramente, la sala fue diseñada para que los invitados pasaran aquí el menor tiempo posible. Saludos Aiden, gracias por venir. Disculpe por no ofrecerle un asiento, normalmente no tengo invitados que desee mantener aquí. Una voz melodiosa llegó desde detrás de las estanterías. De repente, comenzaron a deslizarse hacia un lado y abrir un camino, revelando la figura oscura encapuchada sentada detrás. Mucho mejor. La figura suspiró con tono satisfecho. Ahora, supongo que deberíamos comenzar con las presentaciones. Ya sabía tu nombre, pero por favor, hazme el honor de comenzar. Sin embargo, Aiden simplemente sacudió la cabeza en desacuerdo. En un tono claro y tranquilo, habló. Antes de hacer algo, deja de esconderte detrás de tu ropa y revélate. Si deseas que sea honesto e incluso piense en cualquier cosa que estés a punto de decir, lo mínimo que tendrás que hacer es no esconderte en las sombras. Con un ligero ceño fruncido en su rostro, sus ojos repentinamente brillaron con un tono dorado, y su tono cambió un grado más bajo, agregando un tono de gruñido. Realmente estoy empezando a hartarme de los de tu clase. En lugar de obedecer a la figura, levantó su cabeza encapuchada y preguntó con interés detrás de su voz. ¿Mi clase? ¿A qué clase te refieres? Con los ojos aún brillantes, Aiden chasqueó la lengua. Respondió con la misma voz ligeramente transformada. Escondidos en las sombras. Tratando de controlarlo todo. Siempre con una agenda secreta. Pensando que son mejores que todos. Con un tono susurrante y silencioso, añadido principalmente para sí mismo. Ustedes, humanos. Aunque el susurro también fue captado por la figura, no hizo comentarios al respecto. Siguió mirando a Aiden en silencio, contemplando su petición. Después de un rato, se escuchó un suave suspiro debajo del capó. El tono melodioso celestial e inidentificable pareció desvanecerse, dejando atrás una suave voz femenina. Bien, supongo que es una petición justa. La figura se agarró de los bordes de su capucha, pero antes de retirarla y revelarse al niño, la misma voz femenina salió de sus profundidades. Antes de hacer esto, Aiden sabía que solo unas pocas personas seleccionadas habían visto mi rostro. Al mostrártelo, pongo mi confianza en tu cuidado. Espero que puedas apreciarlo. Aiden asintió en silencio ante sus palabras, sin cambiar su expresión. Mantuvo su atención en la figura. Dicho esto, se escuchó un suave suspiro desde lo más profundo de la portada. Al momento siguiente, sus manos se movieron, retirando lentamente la cubierta de tela negra. Primero, un tinte púrpura se asomó mostrándose al mundo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Poco a poco, el resto del rostro apareció frente a la luz de la mañana, revelando una belleza divina bellamente tallada. Enclosó Eden, a quien nunca antes le había importado la belleza,
Tuvo que tragar saliva para poder mantener la calma y la serenidad. La figura tenía un cabello largo, lacio y exótico de color púrpura que caía en cascadas sobre sus hombros y llegaba hasta la mitad de su espalda. Tenía una piel blanca, perfecta como la porcelana. Sus iris morados, un poco más grandes que el promedio, podrían hacerte perderte en su fascinante mirada. Sus pequeños labios rosados tenían una ligera curva vacilante. La incomparable belleza se quedó quieta y, aunque un poco avergonzada bajo la mirada del chico, no desvió la mirada. Después de aproximadamente un minuto de silencio, finalmente abrió su pequeña boca y, manteniendo la pequeña sonrisa en su labio, habló. Cuando comenzó, el contorno de sus iris morados se volvió brillante y brilló débilmente. Su voz tenía el mismo tono melodioso una vez más. Entonces, ¿qué piensas, Aiden? Espero que lo aprecies, no hago esto por nadie. Los ojos de Aiden continuaron brillando, emitiendo el brillo dorado y radiante, su voz equipó sus rasgos dracónicos mientras respondía con un ligero enojo en su tono. Te agradecería que dejaras de usar tu encanto contra mí. Si quieres una discusión honesta, no intentes influir en mi mente, bruja. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.